El mensaje de hoy, hermanos, se llama En manos de un Dios maravilloso. En manos de un Dios maravilloso. Yo creo que si algo hemos tratado de esforzarnos en esta congregación por explicar a través de las predicaciones de los discipulados, es la soberanía de Dios, ¿verdad? Entendemos que Dios, el Dios que tenemos, es un Dios soberano. Eso quiere decir que es un Dios que hace todas las cosas conforme a su propósito y conforme a su voluntad. Que Dios no tiene que pedir permiso, que Dios no está regulado por nada ni por nadie, que Él es Dios, Él hace como quiere, cuando quiere, con quien Él quiere y de la manera como Él quiera hacerlo, ¿verdad? Y que solamente Dios es regulado por su propio carácter santo. Que tenemos un Dios profundamente soberano que gobierna sobre todas las cosas, sobre todas las personas y sobre todo el universo, sobre todo lo creado. Ese es el Dios que tenemos. Ahora, Dios, al ser soberano y nosotros al entregar nuestra vida en la mano de un Dios soberano, hemos aceptado que Él obre en nosotros conforme a su voluntad, ¿verdad? No conforme a la nuestra, sino que hemos aceptado que Él obre en nuestros corazones de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su poder. Y Dios, eso lo vimos hace 15 días, ha elegido la oración como un medio para que nosotros estemos en contacto profundo con Él y poder entender lo que Él está haciendo. La oración nos hace sensibles al obrar de Dios en nuestra vida. La oración nos hace sensibles al obrar de Dios en la vida de otros también. A lo que Dios está haciendo nos permite tener una profunda comunión con Dios. Recuerden que la oración no existe para poder cambiar la voluntad de Dios, sino que la oración existe para poder entenderla y para que nuestra voluntad se sujete a la voluntad de Dios. Eso lo expliqué hace 20 días, que inclusive predicamos algo sobre cómo Jesús en el huerto de Getsemaní, a través de la oración, pudo sujetar su vida a la voluntad del Padre. Cuando decía: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La oración nos permite estar dentro, entender la voluntad de Dios y comprender lo que Dios está haciendo en otros y orar por otras personas, que es lo que llamamos la intercesión. Hermanos, hoy llegamos a un pasaje de Marcos donde aprenderemos 3 grandes lecciones acerca del obrar poderoso, soberano y maravilloso de nuestro Dios. Hoy vamos a ver cómo Dios obra de maneras maravillosas en nuestra vida y en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Como la manera de obrar de Dios es gloriosa. Por eso el título del mensaje es En manos de un Dios maravilloso. Y vamos a mirar entonces la primera gran lección que nos deja esta historia, esta enseñanza. Por favor, lean conmigo el versículo 31. Dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, y pasando por la región de Decápolis, le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera sus manos encima de él. Muy bien, aquí tenemos la historia. Nos dice el texto bíblico que hay un hombre que tenía un profundo problema de enfermedad, de salud. Dice que este hombre, ¿cómo era? ¿Cómo estaba? Era sordo, pero además de eso tartamudo. Ahora, esa palabra tartamudo no es que hablaba, medio hablaba, no, sino que literalmente era un hombre que le costaba hablar, que no podía comunicarse, que estaba prácticamente mudo. Por eso el título del mensaje allí, del título de la historia bíblica, se llama El sordo mudo. Era un hombre que no podía ni oír y que literalmente no podía hablar. No podía hablar. Ahora, este hombre no podía venir a hablar con Jesús en medio de la multitud. Está este hombre sordo y mudo en medio de la multitud, y este hombre no podía venir a Jesús para hablar con él porque no podía hacerlo. Imagínense en el hombre llegando donde Jesús a entablar una conversación con él. No podía hacerlo porque ni podía escucharlo ni podía hablarle. Pero este hombre tenía unas personas que lo amaban, porque nos dice el versículo que y le trajeron un sordo tartamudo y le rogaron al Señor que pusiera sus manos sobre él. Aquí vemos que no sabemos qué personas eran, no sabemos si eran familiares, si eran amigos, pero sí sabemos que estas personas tenían un profundo amor por este sordo mudo, porque se lo trajeron a Jesús y se lo trajeron rogándole que por favor hiciera algo por este sordo mudo. Le rogaron. Y yo creo que hay una gran lección que podemos sacar de esta porción de la Escritura, y es que
lo mejor que nosotros podemos hacer por la gente a la cual amamos. ¿Cuántos tienen gente aquí que aman? Ahora, ¿cuántos tienen gente aquí que aman y que están en una profunda necesidad espiritual? ¿Cuántos tienen gente aquí que aman y que no conocen al Señor? ¿Verdad? Algún día mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis familiares, mis amigos, mis compañeros de trabajo. ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer por alguien que amas? Lo mejor que tú puedes hacer por alguien que amas es hacer lo que estos hombres hicieron: venir delante de Jesús, traer a esta persona a Jesús e interceder por esta persona. Estos hombres intercedieron por este sordo mudo que tenía una profunda necesidad. Mira, el mejor regalo que tú le puedas dar a alguien, lo más valioso que tú tienes para regalarle a una persona, es hablarle de Cristo, es traerle a Cristo, es predicarle el evangelio, es orar por él para que esta persona pueda abrir sus ojos, pueda ser abiertos sus oídos y pueda su boca liberarse para alabar al Señor. Traer las personas a Cristo es el mayor regalo que nosotros podemos darle a aquellos a quienes realmente amamos. Hermano, hay que entender la realidad de las personas sin Cristo. Miren, la gente que no conoce al Señor, la Biblia nos muestra cuál es su condición, y el creyente necesita tener claridad. Mire, a veces hay creyentes que no tienen claridad de una condición sin Cristo, de una persona que está sin Cristo, de su condición. Yo he hablado con personas que dicen: esa persona es tan buena gente, pero tan buena gente, lo único que le falta es que tenga Cristo. Esa persona lo tiene todo, solo le falta Cristo. No tiene nada. Una persona sin Cristo, hermano, es una persona que está muerta en sus delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Una persona sin Cristo está ciega espiritualmente porque está muerta. No puede ver su condición, no puede ver su propio pecado, no puede ver su propia destrucción, porque hay una ceguera que no le permite ver la bajeza y la destrucción de su propia vida. Una persona sin Cristo, dice Juan 3:36, está bajo la ira de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que una persona sin Cristo es una persona que está bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque es enemigo de Dios. Y la palabra de Dios muestra muy claro. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: porque si siendo enemigos, cuando no éramos creyentes, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando nosotros ya reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Es decir, que una persona sin Cristo es enemigo de Dios, por eso se encuentra bajo la ira de Dios. Alguien dijo una vez: Dios es el más dulce amigo, pero es el peor enemigo. Porque una persona sin Cristo va rumbo al infierno y a la condenación eterna. Estoy simplemente haciéndolos conscientes de la realidad bíblica de una persona sin Cristo. Además, una persona sin Cristo no tiene deseos de orar. No le nace orar. Y si lo hace, sus oraciones son llenas de autosuficiencia y de necesidad. Y a duras penas esas oraciones podrán ser escuchadas si no están cargadas de arrepentimiento. No serán escuchadas por Dios. Esa es la condición de la gente que usted ama, pero que no tiene a Cristo. Quisiéramos que fuera diferente porque amamos a esas personas, pero la realidad es que esas personas que tú amas, que están sin Cristo, están bajo la ira de Dios y van rumbo al infierno. Ahora, a diferencia de un hijo de Dios, ¿cuál es la gran diferencia? Pues que el Hijo de Dios tiene vida. Ha sido, como lo leímos ahorita, reconciliado con Dios por medio de la muerte de Jesucristo, porque ha aceptado el sacrificio de la cruz. Dios escucha el clamor de sus hijos. Nosotros tenemos entrada libre al trono de la gracia. ¿No dice Hebreos que entremos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro? Hebreos 4:16. Tenemos acceso directo, tenemos entrada libre. El trono de justicia se ha convertido en un trono de gracia para los hijos de Dios. Nosotros, como creyentes, se supone que estamos constantemente orando, ¿o no? ¿Un creyente ora? Obvio.
Usted no puede decir, pastor, yo soy tan fiel creyente, mire, yo cada 8 días me hago un Padre Nuestro. No, se supone que el creyente tiene una relación viva y afectiva con Dios. Se supone que el creyente anhela orar. Se supone que la oración es parte de la vida espiritual del creyente, de la vida cotidiana. ¿Sí o no? Claro, a veces estamos bajoneados, a veces estamos espiritualmente débiles y perdemos la oración y por eso nos debilitamos también. Pero el común denominador de un cristiano es que ora, porque tiene relación con su Padre. Además, estamos convencidos de que el Señor escucha las oraciones de sus hijos. Toda oración, no es sino que hablemos, Dios la va a escuchar. Mire, la palabra de Dios dice en 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Tremendo. Porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Los justos, los que han sido justificados en la sangre de Cristo. Y sus oídos están ¿qué? ¿Están qué? Atentos. Dice Primera de Pedro 3:12 es el texto. Primera de Pedro 3:12. El Señor tiene sus oídos ¿qué? ¿Qué es estar atento? Es estar presto, es estar pendiente. Es decir, que en el momento que usted dice, Señor, Dios está escuchando. Dios tiene una sensibilidad de escuchar la voz de sus hijos impresionante. Y yo creo que todo padre desarrolla esa sensibilidad. Yo, como padre, puedo diferenciar la voz de mi hija en medio de mucha gente. Y eso me di cuenta. Cuando ella habla, yo trato de prestarle atención. Y eso que nosotros somos padres despistados, ¿sí o no? Imagine Dios siendo un padre perfecto. Yo me di cuenta porque hace por ahí un tiempo atrás estábamos en Jardín Plaza y había mucha gente, porque habían creo que unas ofertas y había mucha gente. Y yo estaba en un sitio y mi esposa y la niña estaban en otro. De repente yo iba caminando y yo escucho a lo lejos, la voz de Abigail. Para eso que habla bien duro, para el papá. Y yo escucho y yo digo, esa es la niña. Entonces yo empecé a seguir su voz, Cuando, claro, me la encontré, hermano, era lejos, había una distancia larga, pero mi oído ha desarrollado una sensibilidad a escuchar la voz de mi hija. Ahora, Dios es perfecto, Dios no tiene que desarrollar ninguna sensibilidad porque ella la tiene, pero los oídos del Señor están atentos a las oraciones de sus hijos. Y a veces nosotros, ay, Dios no me escucha, ay, no. Mira, Dios no me oye. No es así. Eso no es una verdad, no es una realidad. Eso es una mentira del diablo. Dios, dice la Escritura, sus oídos están atentos a las oraciones de sus hijos. ¿Sí o no? Es por eso, viendo estas dos realidades, la condición de una persona sin Cristo y la condición de alguien en Cristo, que es un hijo, un enemigo y un hijo. Todo creyente, escuche, todo creyente, desde el momento en que se convierte a Cristo, se convierte por naturaleza en un intercesor. ¿Qué es interceder? Pues lo que estos hombres hicieron es venir delante del Señor y traer y presentar la vida de alguien. Es venir delante del Señor y presentarle la necesidad de alguien. Todo creyente se convierte por naturaleza en un intercesor. El conocer la gracia de Dios, el conocer el mundo de pecado en el que vivimos y nos movemos, inmediatamente nos convierte en intercesores. Porque hay una compasión depositada en el corazón del creyente, una compasión que proviene de la gracia de Dios. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:20: por lo tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconciliaos con Dios. Somos intercesores. Estamos parados en la brecha entre Dios y los hombres, entre Dios y una humanidad de pecado. Usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia para interceder por aquellos que van rumbo al infierno. Todo creyente, hermano, tiene la responsabilidad moral de interceder. ¿Sabe por qué? Porque usted no se ganó la salvación, porque usted conoció al Señor por gracia, porque usted le fue otorgado entender el evangelio por gracia, porque su entendimiento fue abierto para conocer a Dios por gracia. Por eso hay una responsabilidad moral, porque no nos lo ganamos, nos fue dado por gracia. Hermano,
de que cómo nace la intercesión, cómo nace el deseo de orar por otros. ¿De dónde proviene? Pues de la compasión que hemos experimentado al ser perdonados nuestros pecados. Dice la palabra en Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Nosotros intercedemos porque la intercesión nace de la compasión y la misericordia que tenemos por un mundo perdido y hundido en el pecado. Mira, si a ti no te duele la condición de las personas sin Cristo, ¿a quién le va a doler? Si a ti no te duele ver la gente que amas que está sin Cristo, si eso no pesa sobre tu corazón, hay un problema con la percepción del pecado, la justicia de Dios, la santidad de Dios en tu vida. Hay un problema, porque cuando tú entiendes estos conceptos y tienes una experiencia viva y vivificante con Dios, hay un peso en el corazón que nos agobia por aquellas personas que no conocen al Señor. La intercesión nace de la compasión y la misericordia. Todo creyente que experimenta el amor de Dios y entiende la realidad del pecado y la realidad del mundo caído, se vuelve un intercesor por naturaleza. Nosotros deberíamos ser como Moisés. ¿Cómo fue Moisés? El mejor intercesor de la Biblia fue Moisés. Bueno, no digo el mejor fue Cristo. Pero Moisés fue un profundo intercesor. Tanto que recuerdan cuando estaban haciendo el becerro de oro, que lo hicieron y adoraron el becerro. Y Dios viene y le dice a Moisés: desciende, que ese pueblo se ha corrompido adorando a otros dioses. Ven, déjame, yo lo destruyo. Y de ti, Moisés, de ti haré una nación grande. Y Moisés dijo: wow, ¿de mí? Señor, ¿de mí? ¿Una nación grande? Dale, destrúyelos. Eso dijo Moisés. No. Y es una conversación bien interesante que me gustaría algún día predicar de eso. Moisés le dice: no, Señor, ese es tu pueblo. ¿Vas a hacer que los enemigos blasfemen de ti si los destruyes? No, Señor, yo no quiero que hagas una nación grande de mí. Yo quiero que levantes a tu pueblo. Impresionante. Y más adelante se atreve Moisés a decir: si quieres, ráeme a mí del libro de la vida, pero no los borres a ellos de la existencia. Haz algo por tu pueblo. Eso es intercesión. Se para en la brecha a interceder, a orar. Deberíamos ser como Jesús en la cruz del Calvario. Cuando sus enemigos lo estaban matando, le clavaron allí, lo clavaron a la cruz, le pusieron la corona de espinas, se burlaban de él, lo abofeteaban, lo escupían. Y el Señor allí colgado en el madero intercede por ellos y le dice al Padre: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es intercesión. Debemos orar e interceder no solo por los que amamos, sino por los que nos odian por ser creyentes, por aquellos que nos consideran sus enemigos. ¿Tú te imaginas qué peso tuvieron las palabras de Jesús en el trono de Dios? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo pudieron subir esas oraciones delante de un Dios que está dispuesto a enviar toda su ira frente a aquellos que han puesto en la cruz y que han bofeteado y que han, hermano, maltratado a su propio hijo? Tú sabes, la ira de Dios lista a desatarse cuando Dios en su justicia escucha la voz de su propio hijo que dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Interceder por lo que nos hacen mal. No, nosotros a veces al contrario, sí, intercedemos de esta manera. Señor, ¿tú viste lo que me hizo? Dice tu palabra: mía es la venganza, yo pagaré. Señor, yo no puedo hacer lo que tú puedes hacer, Señor. Acribíllalos, mátalos, tritúralos, explótalos, desaparécelos. Acábalos, aniquílalos, pero no dejes que se reproduzcan. ¿Cómo justificamos, espiritualizamos el odio? ¿Eso qué es, hermano? Eso no es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Debemos aprender a interceder por aquellos que nos han hecho mal. Debemos aprender a orar por aquellos que nos han maltratado. Amarás, dice el Señor, a tus enemigos. Por dos cosas. Número uno, porque la gracia de Dios les toque por ellos
pero lo más importante, para que tu corazón esté sano del odio y el resentimiento que da lugar al diablo y acaba con tu vida. Hermano, ¿cómo estamos nosotros en el área de la intercesión? ¿Cómo estamos nosotros en el tema de orar por otras personas? ¿Saben que nuestras oraciones revelan nuestro corazón? Cuando tú escuchas orar a alguien, tú puedes entender el corazón de esa persona. Tú puedes no solo mirar el conocimiento de Dios que tiene, sino también entender las motivaciones, lo que hay en su corazón. Jesús lo dijo de esta manera: de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y no solo habla la boca, hoy en día podríamos decir de la abundancia del corazón habla el Facebook, habla tu Instagram. De todo aquello que hay en tu corazón es lo que tú posteas y colocas en tus estados. Aquello por lo que más oramos revela si nuestro corazón es o no es compasivo. Mira, ¿qué tanto tiempo del tiempo que tú oras diariamente tú dedicas a orar por otros? Por ejemplo, ¿cuánto oras tú? No, yo, pastor, yo oro 1 hora diaria. Ok, de esa hora, 60 minutos, ¿cuántos minutos tú utilizas para orar por otras personas? Ah, no, pastor, a duras penas en 1 hora oro por mí. A duras penas. Oh, pastor, a mí no me da. Yo oro por mis problemas, por mis necesidades, por mis tribulaciones, por mis luchas, por mis cargas. Sí, necesitamos orar por nosotros. Pero cuando tú solo oras por ti, revela que tu corazón es egocéntrico, que tu corazón es egoísta y no es compasivo. ¿Cuánto tiempo dedicamos a orar por otros? A veces la gente nos dice: ore por mí, y uno les dice: sí, y mentira, nunca ora. Yo aprendí algo: cuando a mí alguien me dice ora por mí, por esto, yo inmediatamente empiezo a orar allí donde estoy. Porque una vez como pastor a uno le piden 1000 personas que ore por uno, que por ellos. Entonces uno luego ora: ¿y quién fue que me dijo que orara? Inmediatamente oro, y bueno, el Espíritu Santo le recuerda a uno durante el día para estar orando por las personas. Pero lo que yo te quiero preguntar en esta mañana es: ¿qué tanto tiempo estás dedicando a orar por otras personas? Mis hermanos, cuando solamente oramos por nosotros mismos, nuestro corazón es egocéntrico y es orgulloso. Y si algo mata la compasión, es el orgullo. ¿Sabes por qué hay personas que no son compasivas? Porque son orgullosas. Y el orgulloso solo tiene espacio en su mente y a su corazón para él. El orgulloso ora por él, trabaja por él, es él, soy yo. El orgulloso, la vida gira en torno a sí mismo. Y claro, el orgullo inhabilita la compasión, porque una persona que es orgullosa no tiene espacio para pensar en los demás, no tiene espacio para orar por los demás, porque la vida de él gira en torno a él. Y esa es una de las cosas que a mí me preocupa del evangelio antropocéntrico que se predica muchas veces, centrado en el hombre. Es que nos hace orgullosos e inhabilita la compasión en nuestros corazones. Hermano, oremos para que el Señor nos dé un corazón compasivo como el de estos hombres que trajeron a este hombre al Señor. No solo lo trajeron, le rogaron que por favor pusiera sus manos sobre él para sanarlo. Nuestro mayor esfuerzo, nuestra mayor oración debe ser que esas personas que amamos conozcan a Jesús. Yo le quiero hacer una pregunta: si usted no ora por la gente que usted ama, que es inconversa, ¿quién va a orar? Si usted no ora por su familia que es inconversa, ¿quién va a orar por ellos? Si usted no ora por su esposo que es inconverso, ¿quién va a orar por él? Si usted no ora por su esposa que es inconversa, ¿quién va a orar por ella? Si usted no ora por sus hijos, ¿quién va a orar por ellos? Igual podría decir: si usted no le predica, ¿quién les va a predicar? Usted es el faro de luz que Dios ha encendido en su familia, en su casa, en su universidad, en su colegio, en su trabajo. Somos faros de luz, hermanos. Así que esta es la primera verdad: Jesús siempre escucha a sus hijos. Amén.
La segunda gran realidad que el texto nos enseña, la segunda gran enseñanza que este texto contiene, es que Jesús es impredecible. Jesús es impredecible. ¿Qué significa impredecible? ¿Qué significa impredecible? Que no sabemos con qué va a salir. Escuche, porque nosotros normalmente, cuando avanzamos en la vida cristiana, creemos que ya sabemos cómo obra Dios. Sí, el Señor. El Señor hace así, el Señor se mueve. Y creemos que podemos comprender y encasillar a Dios en una cajita. Pero no, Dios es impredecible. Dios es impredecible. Jesús realiza un asunto muy extraño cuando le traen a este hombre. Miren por favor el versículo 33 y 34. Y tomándole aparte de la gente, es decir, Jesús escuchó la oración de ellos, y tomándolo aparte de la gente, ojo, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y dijo: Efata, es decir, sé abierto. Ve qué interesante, lo primero que hace, tomándolo aparte. Jesús, uno se maravilla de lo simple de Jesús para hacer las cosas. Normalmente Jesús, cuando va a sanar a alguien, ¿qué hacía? ¿Le ponía la mano si lo sanaba? ¿O le decía, sé sano? ¿O le decía, sé limpio? ¿Sí o no? Jesús no necesitaba hacer un espectáculo y no necesitaba hacer una serie de movimientos extraños con su mano al estilo Harry Potter para sanar a nadie. Jesús no tenía que decir, tráiganlo aquí, tráiganlo. No, él no necesitaba nada de eso. Era simple y sencillo. ¿Sí o no? Pero en este caso fue diferente. Miremos el procedimiento que el Señor hace para sanar a este hombre. Porque mire, de los únicos milagros en Marcos raros, que Marcos se encargó de ponerlo con lujo de detalles, porque todos los demás fue solamente hablando, poniendo su mano. Lo primero que el Señor hace es que lo toma y ¿qué hace? Lo pone aparte. Mire, a Jesús no le gusta el espectáculo, a Jesús no le gusta el show. Jesús no dijo, venga, tráiganlo, póngalo ahí en el centro. Miren todo lo que voy a hacer, miren, pónganlo ahí, vea, está ciego, está sordo, grabe bien con la cámara, póngale la cámara ahí, primer plano, enfoque, noticieros, ¿están listos para el milagro? Todo el mundo está listo, esto vamos a subirlo a YouTube. No, el Señor no, lo toma aparte. Y yo creo que todo el mundo estaba como, hey, ¿qué va a hacer? Y la gente quedó como aislada del evento. Lo toma aparte. Ahora, una de las razones por la que lo toma aparte es porque a Jesús no le gusta el espectáculo, y en segundo lugar, porque el Señor quería trabajar en el corazón de este hombre. Mire, normalmente las personas que eran sordas o ciegas o tenían algún problema de estos, eran aisladas del pueblo. ¿Por qué? Porque los fariseos enseñaban que esa gente tenía una maldición de Dios. Entonces la gente lo rechazaba. Era gente socialmente rechazada. Por eso digo que estos hombres lo amaban, porque lo llevaron a Jesús. Y Jesús está llevando a este hombre aparte y le está diciendo, mira, yo te amo, yo quiero tener un trato especial contigo. Tú has sido rechazado, tú has sido desechado por la sociedad, pero yo hoy quiero tener un trato especial, íntimo contigo. Quiero tratar con tu corazón porque me importas. Jesús está haciéndole sentir a este hombre importante, aislándolo de la multitud y quedando con él a solas para tratar con él. Ahora, lo que viene a continuación es bien extraño. ¿Cómo lo sana el Señor? ¿Cómo lo sana el Señor? Venga, mi hermano, venga acá, hagamos algo gráfico. Hagas el sordo mudo. Hagas el sordo mudo. ¿Listo ya? No es sordo porque me está escuchando. No es mudo tampoco porque me está hablando. Hagas el sordo mudo. ¿Listo? Ok. Primero el Señor lo toma aparte, y para sanar, lo que hace el Señor, coge y mete sus dedos
dentro de los oídos. Yo creo que, hermano, usted se bañó y me lavó bien el oído. El Señor no le importó, el Señor no preguntó nada. El Señor cogió y metió los dedos dentro de los oídos. Y luego, para sanar de su problema del habla, ¿qué hace? Escupe, abra la boca. Si no escucha todavía. No, porque ya le metió los dedos, ya escucha. Y le metió la saliva dentro de la lengua. Oiga, mírale la cara. Mira la cara de los hermanos. Yo creo que esa cara que muchos de ustedes están colocando como, uy, qué asco. Imaginen ustedes que un día aquí hicieran una campaña de oración por los enfermos y empezaran, hermano, abra la boca. Pastores, echen aquí la saliva, vamos a salivar a todo el mundo. La unción de la saliva. Pero les digo que una cosa extraña. ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué pensarían los hombres que lo llevaron? No, venga, hermano, no vaya. Lo traímos para que le ponga las manos, pero no para que no lo escupa. ¿Qué pensaría el sordomudo? Bien extraño, ¿sí o no? Gracias, ahora sí. La pregunta que a uno le surge es: ¿por qué el Señor hace esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no era más fácil decirle al sordomudo, habla y escucha? Ya, no era más fácil. ¿Por qué ese procedimiento tan extravagante que el Señor hace con esta persona? Ahora, ¿con qué petición vinieron ellos? Ellos lo trajeron rogándole, ¿y qué le rogaron? Que le pusiera las manos encima. ¿Sabe por qué? Porque ellos ya habían visto cómo el Señor sanaba. Ellos dijeron, el Señor sana poniendo las manos encima. Es decir, que ellos no solo trajeron la petición, sino que le trajeron el método. Ellos no solo le trajeron la petición, sino que le trajeron, Señor, aquí está el sordo mudo para que le pongas las manos encima y lo sanes. Oye, y es que aquí es donde yo digo que Dios es impredecible, porque nosotros nunca podremos entender el obrar de Dios. Y escucha, cuando tú piensas que lo has entendido, Dios te va a sorprender haciéndolo de otra manera, porque Dios se encarga de hacerse a sí mismo impredecible. Muchas veces nosotros en nuestra arrogancia venimos como estos hombres, con la petición y también con el método, porque somos controladores por naturaleza, porque queremos tener todo bajo control, porque la naturaleza caída nos dejó algo, y es que queremos ser como Dios, queremos tener el control de las cosas, y venimos al Señor con la oración y también con el método. Entonces pasan cosas como esta. Oramos: Señor, tú sabes el problema económico en el que estoy, Señor. Oh Dios, pero tú también conoces a la tía que vive en Miami, que se gana muchos dólares y vive tan bien, Señor. Te pido que toques el corazón de esa tía, Señor, para que me bendiga y pueda pagar los servicios públicos. ¿O no? Venimos con la oración y venimos con el método. Ponle las manos encima. Y de pronto el Señor nos dice: así no funciona. Tu responsabilidad es traer la oración. Yo me encargo del método. Y esa tía con los dolaretes, tú la llamas: tía, tengo un problema difícil. Tía, mira, si tuviera, le cuentas todo. Y ella termina la llamada diciéndole: ok, me duele lo que estás pasando, voy a orar por ti. Y hasta el sol de hoy, y no la he vuelto a ver. Y de pronto aparece esa persona humilde del barrio, de la iglesia, y te dice: Dios ha puesto en mi corazón que te bendiga. Y tú quedas sorprendido y entiendes que Dios es impredecible. Cuando tú y yo oramos, Dios va a actuar, pero no sabemos cómo. Dígale que está a su lado: deje de ser tan controlador, papá. Eso no funciona con Dios. Y muchas veces nos resentimos con el Señor porque Dios no responde como queremos, ¿sí o no? Y muchas veces no vemos el obrar de Dios porque es que ya tenemos en mente otra cosa. Dios es impredecible.
predecible. El Señor a estos les salió por la tangente, les escuchó el ruego, pero no el método, porque el método le compete al Señor, no a los hombres. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es soberano y Dios obra conforme a su voluntad, no a la nuestra. Ahora le tengo una buena noticia. Dice la palabra de Dios, porque como Dios es santo y es bueno, su voluntad para sus hijos es buena, agradable y perfecta. Es decir, que Dios va a hacer lo mejor, lo que es bueno para ti, aunque a veces no te guste. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Su voluntad va a ser buena y va a ser lo mejor porque te ama, aunque a veces no sea lo que esperes. Y la respuesta va a ser precisa. ¿Sabes por qué? Porque Él es perfecto y sabe la mejor manera cómo debe obrar en tu vida. Oiga, ¿qué pasaría si Dios respondiera a todas nuestras oraciones con un sí? Y tal cual como se los hemos pedido. ¿Usted dónde estaría hoy? Si Dios a todo le hubiera dicho que sí y tal cual usted lo ha pedido, Dios se lo hubiera dado. Mire, Dios es tan bueno que nos ha librado muchas veces de nuestras propias peticiones, porque Él es perfecto y soberano. Dios está obrando lo mejor porque te ama y de manera precisa porque Él es perfecto. Ahora, yo creo que estos amigos o familiares, los que lo amaban, yo creo que cuando estaban viendo que Jesús estaba escupiendo y metiéndole su saliva en la boca al mudo, yo creo que ellos dijeron: ay, lo traímos para que orara y le ponían la mano, pero no para que hiciera todo eso. Y tal vez ellos no estaban de acuerdo con el método y pareciera un método extravagante que no muestra misericordia, pero en lo que Jesús hizo, como lo hizo, hay una mayor misericordia que si solo hubiera puesto sus manos sobre el sordomudo. Miren, Jesús se encargó de que venga para acá otra vez, venga, sordomudo. Ah, ya está sano, vea, ya oye, venga, hermano, ya está sano. Jesús se encargó, hermano, de que no solamente Él fuera sano, sino que Él entendiera el proceso. Porque Jesús lo sanó de manera que Él podía entender lo que Jesús estaba haciendo. Imposible que el sordo no entienda cuando Jesús le mete las manos a los oídos, que Jesús le está sanando en los oídos. Imposible que el mudo no entienda que cuando Jesús le mete los dedos a la boca y le unta saliva, no entienda que lo quiere. Mire primero la cercanía. Tú sabes la saliva, el toque, el tacto en un hombre rechazado por la sociedad, en un hombre que la teología lo tenía inhabilitado de la gracia de Dios. Tú sabes la misericordia, el amor en la relación tan íntima que Jesús está estableciendo con este hombre. No solo lo está sanando, sino que le está brindando la información en el lenguaje de él necesaria para que él entienda su sanidad. Y no solo lo está sanando, sino que le está dando lo necesario para que él sea salvo. Porque recuerden que el propósito de Jesús no era solo sanar, sino que su misión más importante era salvar su alma. El Señor está generando una profunda intimidad. Le está diciendo a ese hombre que ponga su confianza en Él, que crea en Él. No solo lo está sanando, sino que le está dando la información necesaria para que sea salvo. ¿Sí o no? Para que sea salvo. Gracias, mi hermano. Gracias. Definitivamente tenemos un Dios compasivo, amoroso y preciso. ¿Sí o no? Imagine que Jesús no le hubiera hecho todo eso, sino que solamente le diga: ¡sé sano! Él no oye. Él hubiera entendido esto. No, con todo lo que Jesús hizo, Él pudo entender. Tenemos un Dios que es profundamente amoroso, compasivo, pero que a su vez es perfectamente sabio. Nosotros somos los que a veces no queremos aceptar los procesos de Dios, que parecen extravagantes y dolorosos, pero son los procesos perfectos de Dios para tu vida. Amén. Él elige cómo tratar con cada uno. Mire, es muy interesante. ¿Por qué tan diferente el trato
con este hombre al trato que Jesús tuvo con la mujer sirofenicia. Porque el trato con la mujer sirofenicia que predicó el pastor Andrés hace 8 días fue muy duro. Mujer, he sido enviado a dar el pan a los hijos, y la mujer, te ruego que hagas algo. Y Jesús dijo, no puedo darte el pan que vienes para los hijos. La mujer le dijo, aún los perrillos comen de las migajas, porque Jesús le dijo, no puedo dar a los perrillos el pan que es para los hijos. Uy, qué duro, qué fuerte. Pero a este hombre lo trató con amor. ¿Por qué la diferencia en el trato? Porque Dios sabe cómo trata con cada uno. En el caso de la mujer sirofenicia, el trato áspero de Jesús desafió la fe de ella. En el trato de Jesús con el sordomudo, su amor lo llevó a una relación profunda con el Señor. Dios sabe cómo trata. Tú no puedes decir, Señor, ¿y cómo a fulano sí? ¿Y cómo a mí no? ¿Y por qué a mí me tratas así y a fulano no? No, mira, Dios es impredecible. Dios sabe cómo hacer. Dios no tiene un trato estandarizado. Dios a cada uno lo trata de manera particular y de manera individual, para que no se siga quejando, mirando al del lado. Ay, a mí, ¿por qué no? Y él. Deja que Dios trate contigo como Él ha sabido tratar contigo. Y no mires lo que Dios, o no mires el método que Dios está usando con otros y pienses que también lo va a aplicar a ti, porque no. Dios es impredecible. Jesús es impredecible. Definitivamente nosotros nos encargamos de orar y Dios se encarga del método y de orar según su voluntad. Hay varias cosas que tenemos que tener claras cuando oramos por alguien. En primer lugar, Dios siempre escuchará, aunque parezca que no. Porque a veces oramos por esas personas que amamos. 20 años llevo orando, pastor, 20 años. Mire la rodilla, mire el callo que tengo de orar por mi esposo, y nada, cada vez más reacio se vuelve, más reacio, y no quiere venir a la iglesia. No, Dios siempre te va a escuchar, pero no te va a responder siempre como tú esperas. Porque nosotros esperamos que oramos hoy y mañana va el culto, y mañana está aquí, te alabaré, oh Señor, te invocaré tu santo nombre. Tal vez el Señor necesite hacer todo un proceso de dolor para que esa persona ponga sus ojos y su esperanza en Cristo. Dios siempre escuchará. Dios siempre tendrá misericordia del inconverso cuando tú y yo oramos. No estoy diciendo que se va a convertir, no te estoy prometiendo eso. Solamente Dios lo sabe, porque es un obrar soberano de Dios. Pero sí estoy seguro que nuestras oraciones son escuchadas y que la gracia de Dios es extendida cuando oramos por estas personas. Mis hermanos, y Dios responderá de manera perfecta de acuerdo a su voluntad, aunque muchas veces no veamos su respuesta o no la entendamos. Así que nuestra responsabilidad es seguir clamando. A nosotros nos corresponde la oración, a Dios da la respuesta y cómo da Él esa respuesta. Y lo tercero que Jesús hizo aquí, no la tercera gran verdad, sino en primer lugar lo sacó aparte, en segundo lugar hizo un procedimiento extraño, y en tercer lugar, cuando lo tiene allí frente a él, miren el versículo 34, cuando mete sus dedos y pone su saliva en la boca, levanta sus ojos al cielo, gime y dice: Efata, es decir, sea abierto. Jesús gime, mira al cielo, gime y dice esta palabra, Efata. En el arameo quiere decir, sea abierto. Pero lo impresionante es que, en primer lugar, el Señor está allí. Mira, el sordo mudo no es ciego, lo está viendo. Él está viendo a Jesús. Él está viendo que Jesús levanta sus ojos al cielo a interceder, a clamar por él. Y luego hay un gran gemido en su corazón. La palabra original que hay ahí en el griego es un gran gemido. Ese gemido no es un gemido cargado de emoción, es un gemido de dolor. Es como cuando tú oras por alguien con un profundo dolor que pesa sobre tu corazón y tú lloras y tú clamas. Jesús está clamando, Jesús está identificando con el dolor, Jesús está identificando con el sufrimiento de este sordomudo. Todo lo que pasa en esa escena es una profunda sanidad y restauración, no solo para este mudo de su habla y de su sordera, sino también de su corazón destruido y de su alma deshecha por el pecado. Jesús está operando una restauración total en este hombre a través de todo lo que está haciendo. Se está identificando con el dolor. En todo el proceso Jesús se compromete de manera muy íntima con este hombre.
haciéndole saber que la gracia de Dios está sobre su vida en ese momento. Y después de que Jesús pronuncia la palabra efata, es decir, sea abierto, dice el versículo 35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¡Qué milagro! Imagínense la emoción de este hombre que toda su vida no ha escuchado, que toda su vida no ha podido hablar. De un momento a otro está escuchando y está hablando. Yo creo que está brincando de la emoción. La tercera gran lección que nos deja el texto es que, bueno, en primer lugar, Jesús siempre nos escucha. En segundo lugar, Jesús es impredecible. Y en tercer lugar, Jesús es sorprendente. Por favor, miren el versículo 36. Después de que los sana de todo este gran acontecimiento, y les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaba. No, venga, hermano. Usted debería hacerse ahí, ¿no? Ahí, pues. Venga, miren esto. El Señor lo ha sanado. Hable. Hola. ¿Me escucha? Sí. Él está sano. ¿Ustedes creen que alguien que no ha hablado y no ha escuchado toda su vida, qué es lo primero que quiere empezar a hacer? Hablar, a contar. Y usted quiere salir a contar y Jesús le dice, un momento. O sea, nunca ha tenido nada que hablar. Y ahora que tiene algo maravilloso que contar, el Señor le dice, no le diga a nadie. En serio, yo no entiendo. Yo no entiendo cómo Jesús le dice a una persona, y lo digo con mucho respeto y mucha reverencia. Yo no lo entiendo, pero Jesús sí. Pero no entiendo cómo Jesús le dice a una persona que nunca ha hablado y que ahora tiene algo maravilloso para contar, que no diga nada. ¿Usted cree que él se va a aguantar? Por eso el texto dice, entre más se lo decía, más lo publicaban. Gracias, hermano, siente ahí para que no. Más lo publicaban, o sea, es imposible. Ahora, eso nos quiere decir algo, que muchas veces Dios nos va a pedir cosas que nosotros no entendemos, pero Él sabe por qué no las pide. ¿Sí o no? Con Dios los procesos son, por eso te digo, Dios no es predecible, Dios es impredecible y Dios es sorprendente. Algunos dicen, o yo también lo pienso, este hombre tenía una historia incompleta. Este hombre nunca había escuchado nada de Jesús, solo que sanaba. Y este hombre lo único que había podido experimentar era la sanidad. De hecho, la única palabra que escuchó fue ¡efata! Y escuchó. O sea que este hombre, la única historia que tenía para contar es Jesús me sanó. Por eso tenía una historia incompleta. Dios le dice, no digas a nadie nada. Porque Jesús no quería ser conocido solo como un milagrero. Por eso Jesús decía muchas veces que no hablaran, porque la única fama que iba a tomar es la de alguien que hace milagros, y la gente quería venir a Él solo porque hace milagros, pero esa no era la naturaleza esencial de su ministerio. La naturaleza esencial de su ministerio era llevar los perdidos a la salvación, era que la gente entendiera su pecado y se arrepintiera de su maldad. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús quería ser conocido como Pedro lo conoció cuando Jesús dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bien lo has dicho, Pedro, no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús quería ser conocido como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no como un milagrero. Pero ese sordomudo no tenía esa información aún. Mis hermanos, todos cuando vieron el milagro, todos quedaron anonadados por todo lo que Jesús hizo. Porque yo creo que yo estando allí, yo también quedo como plof, como vení. Hace ese procedimiento y luego le dice que no diga nada. O sea, una cosa extraña. Pero mire lo que dice el texto en el versículo 37. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace los sordos oír y hace los mudos hablar. Mire qué bonita esta expresión de alabanza. Bien lo ha hecho todo. Quedaron sorprendidos, anonadados, maravillados. Y su respuesta de alabanza fue, ¡qué bien lo ha hecho todo!
O sea, ellos dijeron, nosotros lo trajimos para que le pusiera las manos, y él hizo un procedimiento donde no solo lo sanó, sino que sanó, restauró su corazón y salvó su alma. ¡Qué bien! Hizo más de lo que pedimos o entendemos. Ese es el Dios que tenemos. Dice la palabra de Dios que es capaz, o que siempre hace más de lo que pedimos y entendemos. Por eso su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¡Qué bien lo ha hecho todo! Jesús es un Salvador infinitamente compasivo, lleno de sabiduría, pero que todo lo hace bien. ¿Saben por qué? Porque es perfecto. Porque es perfecto. Mire, cuando Jesús sanaba, no dejaba ninguna secuela. Sanaba y la persona quedaba sana. No era, hey, ¿qué? ¿Cómo te fue con Jesús? ¿Te sanó? Sí, me sanó. Impresionante la sanidad que es el Señor. No. Cuando Jesús sanaba, no dejaba ninguna secuela. Porque es que hay gente que dice, no me estoy tomando el medicamento para la presión, pastor, porque Jesús me sanó. ¿Y quién te lo dijo? ¿El médico? No, yo lo creo. No, ven. Si Jesús te sana, los médicos lo van a confirmar. Porque si tú tenías cáncer, ya no lo vas a tener. Porque tendrás el examen que dice que tienes cáncer, y luego tendrás otro que dice que no lo tienes. Tal vez haya un tiempo de proceso, pero los dos resultados tienen que estar. Pero si tú me dices a mí, pastor, Dios ya me sanó de la presión, no me tomo las pastas, y después por aquí en un culto usted está. Porque eso no es fe. Eso es irresponsabilidad. Porque cuando Dios te sana, Él todo lo hace perfecto. No es que no, sí, pastor, a veces se me sube, a veces se me baja, pero yo creo, no, Él te sana. Él te sana. Y los médicos tienen que confirmar. El que te tiene que decir a ti que no te tomes el medicamento no eres tú. Eso no es fe, eso es irresponsabilidad. El que tiene que decir no te tomes el medicamento es el médico. Usted tiene que ser responsable y siga orando para que el Señor le sane. Cuando Jesús calmó la tormenta, no quedaron olitas por ahí, olas, no. Dice que hubo profunda calma, porque Dios hace todo perfecto. Cuando Jesús murió en la cruz y dijo las últimas palabras, consumado es, y muere, Jesús perfectamente estableció el plan de salvación. No hubo ningún error, no quedó faltando nada, fue perfecto. ¿Saben por qué? Porque tenemos un Dios perfecto, que cuando terminó de hacer todas las cosas en el Génesis, dijo las siguientes palabras. Él mismo proclamó: he aquí que todo es bueno, y bueno en gran manera, porque Él es perfecto. Jesús no hace nada mediocre, Jesús no hace nada a medias. Él es perfecto. Y eso tiene que darnos un gran aliento a nuestro corazón, porque eso quiere decir que si Él soberanamente está trabajando en nuestra vida, Él hará todo en nosotros de manera perfecta. Por eso hay una palabra que dice impresionante, que la tenemos en uno de los, allí la tenemos: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de vuestro Señor Jesucristo. Él trabajará, Él tiene el cincel y el martillo, y aunque usted y yo nos tratemos de ir, Él nos vuelve y nos trae y nos sigue puliendo hasta que nos transforme a la imagen de su Hijo. Es un gran aliento saber, hermano, que estamos en las manos de un Dios maravilloso. Conclusión: si tú estás aquí como el sordomudo, es decir, si tú estás aquí muerto espiritualmente, inhabilitado para escuchar la voz de Dios, inhabilitado para adorar y alabar a Dios, inhabilitado para ver a Dios, porque estás muerto en tus delitos y pecados, porque no tienes a Cristo en tu corazón y vas rumbo al infierno, tengo una buena noticia para ti en esta mañana y para todos los que nos escuchan. Y es que el mismo Cristo que sanó este sordomudo está en medio de nosotros. Y si tú te arrepientes de tu pecado y de tu maldad, y si tú le aceptas como tu Señor y como el Salvador de tu alma, Él va a decir efata en tu vida, es decir, sea abierto. Y estoy seguro que tus ojos se van a abrir para ver al Señor, que tus oídos se van a abrir para escuchar al Señor, y tu boca se va a abrir para alabar al Señor, porque Él te va a dar vida eterna, porque Él te va a resucitar de entre los muertos, porque Él te va a dar vida y vida en abundante. Una vida que contiene eternidad, y tú vas a poder vivir para la gloria de Dios. Él está aquí para sanar, Él está aquí para salvar, Él está aquí para enseñarnos hoy que Él es soberano y actúa en nuestra vida de manera soberana, sobrenatural,
gloriosa y sorprendente. Estamos en las manos de un Dios maravilloso.